Rutas con voz propia, un podcast de turismo sobre el Madrid que no te esperas. Sierra Norte. Hoy, caminando entre dehesas. Hoy no busco una cima, ni un mirador espectacular, ni un museo. Hoy camino entre árboles y entre vacas. Estoy en la Sierra Norte de Madrid, en un paisaje donde la naturaleza y las personas llevan siglos trabajando juntas. Un bosque abierto, de sombra ligera, de hierba bajo los pies. Las dehesas. Un paisaje tranquilo que, si caminas despacio, te cuenta una historia muy larga. Las dehesas son uno de los grandes paisajes culturales de la península, uno de los sistemas agroforestales más singulares del mundo. Pero no nacieron por casualidad, nacieron por necesidad. A partir del siglo XIII, cuando estas tierras empezaron a organizarse tras la Reconquista, los vecinos tuvieron que tomar decisiones muy concretas, como usar el monte sin agotarlo. Se acotaron terrenos, se protegieron pastos, se establecieron normas, porque aquí no valía hacer lo que uno quisiera. Leo, por ejemplo, que no se podía podar un roble en época de bellota, y cuando se cortaban ramas había que dejar lo que llamaban horca y pendón, partes del árbol vivas para que pudiera rebrotar. Nada era aleatorio, todo estaba pensado para que el monte siguiera dando vida. No nací salvaje. Me construyeron con paciencia, árbol a árbol, generación tras generación. Soy encina aclarada. Soy roble que deja pasar la luz. Soy pasto para el ganado, leña para el invierno. Soy dehesa y llevo siglos alimentando pueblos. Aquí aprendimos a convivir. Los árboles no ocupan todo el espacio. El pasto necesita luz. El ganado limpia el suelo. Las personas cuidan el bosque. Nada sobra. Todo cumple una función. En la Sierra Norte predominaban las dehesas de encina y de roble melojo, pero también hay algunas muy especiales, las de fresnos. Si paseas por lugares como el Berrueco o Villavieja de Lozoya, verás árboles con troncos gruesos y copas que empiezan arriba. Son fresnos trasmochos, árboles podados durante generaciones, cada cierto tiempo, para producir leña sin talarlos. Un sistema inteligente, sostenible y profundamente humano. La dehesa no era solo paisaje, era sustento. Aquí el ganado no dependía de un solo recurso, vivía del campo entero, del pasto en la época de lluvias, de las hojas cuando el suelo se secaba y de lo que los vecinos sabían guardar para cuando el invierno apretaba. Y cuando llegaba el frío de verdad, la leña no era un lujo, era supervivencia. Cada vecino tenía su suerte de leña, su parte del monte. De ahí salía el calor de las casas. Hoy muchas de estas prácticas han cambiado. El ganado sigue pastando, pero ya no depende solo del monte. Respecto a la leña, en algunos pueblos todavía se conceden permisos o aprovechamientos vecinales, pero ya no funciona como ese reparto tradicional que organizaba la vida del monte. Sin embargo, el equilibrio sigue siendo el mismo. Si se cuida, la dehesa vive. Si se abandona, desaparece. Mientras leo sobre estas dehesas, hay algo que me llama la atención. Durante siglos todo esto no se aprendía en libros, se aprendía mirando, de padres a hijos, de vecinos a vecinos. En pueblos como Puebla de la Sierra, muchos de estos usos se conocen gracias a la memoria de las personas mayores. Gente que todavía recuerda cómo se podaban los árboles, cómo se repartía la leña, cómo se abría la dehesa según la estación. No son datos, son recuerdos. Y gracias a ellos sabemos que este paisaje no se improvisó, se pensó, se cuidó y se transmitió durante generaciones. Soy un paisaje antiguo, pero sigo vivo.
Cada árbol guarda una decisión. Cada pradera, una historia. No soy naturaleza salvaje. Soy naturaleza cuidada. Soy equilibrio. Y si desaparecen quienes me cuidan, desaparezco yo también. Hoy he venido a un lugar que parece guardar un clima propio. Estoy en la dehesa bonita de Somosierra, situada en la vertiente oeste del Pico Cebollera, a unos 1450 metros de altitud. Aquí el aire es más fresco, la humedad se queda entre las ramas y en cuanto entras, entiendes por qué este rincón está considerado como uno de los bosques más hermosos de la Comunidad de Madrid. No solo por lo que ves, sino por cómo lo ves. Abedules, acebos, robles, avellanos, serbales y cerezos conviven en un mismo espacio gracias a un microclima frío y húmedo que ha permitido sobrevivir a especies propias de épocas más frías. Es, en cierto modo, una pequeña reliquia botánica de otro tiempo. La ruta comienza junto a la depuradora de Somosierra. Cruzo la antigua Nacional 1. Paso un portillo y enseguida noto que esto no es un paseo cualquiera. El camino sube, se abre en varias opciones y toca elegir bien, pero enseguida el paisaje te lleva de la mano. Matorral serrano, avellanos, el murmullo del arroyo de la dehesa, los primeros abedules apareciendo casi sin avisar. Hay un momento especialmente bonito cuando llegas a Fuentefría. Muy cerca se encuentra ese abedul de tronco horizontal que tantos caminantes recuerdan, como si el árbol hubiera decidido crecer desobedeciendo la lógica para quedarse a vivir aquí de otra manera. Luego el sendero se desdibuja un poco, baja hasta un mirador y desde allí la dehesa se abre entera, con esa mezcla de bosque, pradera y humedad que la hacen tan especial. Son solo 4,4 kilómetros de unos 259 metros de desnivel, pero es de esas rutas que no se miden tanto en distancia como en asombro. Si te quedas con ganas de más, la Sierra Norte guarda muchas otras de esas que merece la pena descubrir. Una de las más accesibles es la del Berrueco, un recorrido sencillo entre fresnos, muros de piedra y ganado. También en Villavieja de Lozoya, donde el paisaje se vuelve más íntimo, más tranquilo, con praderas donde es habitual ver caballos pastando. Y si sigues avanzando hacia el norte, llegarás a Montejo de la Sierra, un pueblo pequeño, muy conocido por su hayedo. Pero lejos de ese bosque cerrado y húmedo, aparece otro paisaje distinto, las dehesas de Montejo. Aquí el bosque se abre, la luz entra y el terreno cambia. Son robledales aclarados de roble melojo, donde los árboles se separan para dejar espacio al pasto. Un paisaje menos famoso, pero igual de importante. Porque aquí también se construyó ese equilibrio entre naturaleza y vida rural. En cualquiera de estas dehesas ocurre algo parecido. Las familias caminan despacio. Los niños preguntan: ¿por qué los árboles tienen esa forma? ¿Por qué hay vacas aquí? Y entonces alguien empieza a contar historias. De pastores, de inviernos duros, de pueblos que aprendieron a vivir del monte sin destruirlo. Soy la huella de quienes abrieron claros y aprendieron a vivir de mí sin agotarme. Camino compartido y sustento. Aquí se aprendió a mirar el cielo, a esperar la estación buena, a saber cuándo cortar y cuándo dejar que el árbol siguiera creciendo. Nada de lo que ves fue casual. Por eso no soy solo naturaleza. Soy un acuerdo antiguo entre mi tierra y quienes supieron cuidarla. No soy un paisaje cualquiera. Soy un paisaje vivido. Camino de vuelta. El sol empieza a caer. La luz atraviesa los árboles. Ya no veo solo un paisaje. Veo decisiones, veo esfuerzo, veo generaciones de equilibrio. Veo un lugar que no nació así, sino que alguien construyó. Las dehesas no son pasado, son algo que sigue ocurriendo, algo que depende de que alguien siga viniendo, cuidando, manteniendo. Porque si desaparece quien lo entiende, quien lo respeta, desaparece el paisaje. Hay lugares que se visitan y otros que se heredan. Este es uno de ellos. ¿Vienes a descubrirlo? Rutas con voz propia.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España. Comunidad de Madrid.